Después de que mi cuñada se divorciara, mi suegra me llamó para decirme que desalojara el dormitorio principal para ella. Aún no había dicho nada cuando mi marido pateó la maleta de su hermana. ¿Quién te ha invitado a quedarte en mi casa? Todavía recuerdo claramente aquella tarde. La luz del sol se colaba por la ventana del salón, proyectándose sobre las baldosas recién fregadas, que brillaban como un espejo frío. Todo estaba tan en calma que, de no ser por aquella llamada, probablemente seguiría pensando que mi matrimonio era un refugio de paz. El teléfono sonó. En la pantalla aparecieron 2 palabras. Mi suegra. Me detuve un instante. No sé por qué. De repente sentí una vaga inquietud, como si algo malo estuviera a punto de suceder. Aún así, contesté. Dígame, Pilar. Al otro lado, su voz sonó, ni alta ni baja, pero fría y tajante como un cuchillo cortando el aire. Mañana. Despeja el dormitorio principal para que se instale tu hermana Valeria. Creí haber oído mal. De verdad que creí haber oído mal. Me quedé rígida, y la mano que sostenía el teléfono se volvió helada. Perdona, ¿qué has dicho? Valeria se ha divorciado, no está de humor. Vuestro dormitorio principal tiene baño privado, es espacioso, estará más cómoda. Pasaos vosotros a la habitación pequeña, que para dormir os sobra. Cada palabra que pronunciaba era clara, sin darme la más mínima oportunidad de reaccionar. Me quedé de pie en medio del salón, viendo cómo la luz del sol cambiaba de color sobre el suelo, mientras sentía que alguien me oprimía el pecho. Pilar. Esto tengo que hablarlo primero con Hugo. ¿Hablar el qué? Su voz se agudizó de repente. Es mi hijo. ¿Acaso no va a escucharme? Mañana llevo a Valeria. Despejadlo hoy. Antes de que pudiera añadir una palabra más, colgó. Ni una explicación, ni el más mínimo respeto. Me quedé allí de pie durante mucho tiempo, hasta que la pantalla del teléfono se apagó. Una oleada de rabia me subió desde el pecho, quemándome, pero mezclada con una profunda sensación de humillación. Yo, una mujer que llevaba 5 años casada, resultaba que a los ojos de mi suegra no tenía ningún derecho en mi propia casa. Este piso lo habíamos comprado Hugo y yo pidiendo una hipoteca. 3 años atrás, habíamos ahorrado céntimo a céntimo, pidiendo ayuda por todas partes hasta que finalmente pudimos dar la entrada. Lo recuerdo perfectamente. El día que nos dieron las llaves, me quedé en este dormitorio principal durante mucho tiempo. Cada cortina, la cama, cada lámpara de noche la había elegido yo misma. No era solo una habitación, era el comienzo de una familia. Y ahora, con una sola frase de mi suegra, se había convertido en algo que podía cederse a otra persona. Apreté el teléfono con fuerza, y Valeria, mi cuñada, se había divorciado hacía 3 días. Se decía que la razón era que su exmarido no tenía suficiente dinero, que no podía comprarle una casa más grande ni un coche de lujo. 1 año de casada y no pudo soportar no tener la vida glamurosa que esperaba. Así que tomó la iniciativa de dejarlo. Ahora, divorciada, en lugar de volver a casa de su madre, quería venir a la nuestra y, para colmo, ocupar nuestro dormitorio. Solté una risa amarga. ¿Por qué? Murmuré para mí. ¿Por qué tengo que cargar yo con las consecuencias de las decisiones de otros? Justo en ese momento, la puerta se abrió. Entró Hugo. Acababa de llegar del trabajo, todavía con la camisa puesta y el maletín en la mano. Al verme, se detuvo en seco. ¿Qué te pasa? Estás pálida. No dije nada. Solo le lancé el móvil al sofá. Ha llamado tu madre. Hugo se aflojó la corbata, frunciendo el ceño. ¿Qué pasa? Me ha dicho que desaloje nuestro dormitorio para que se quede Valeria. El aire pareció congelarse. Sus movimientos se detuvieron a medio camino. Se giró para mirarme. Repítamelo. Valeria se ha divorciado. Tu madre dice que viene a quedarse. Pero no en el cuarto de invitados, sino en nuestro dormitorio. Mi voz temblaba cada vez más de rabia. Dice que nos pasemos nosotros al pequeño. ¿Te parece lógico? Esta es nuestra casa. ¿Por qué tengo que cederle mi habitación a tu hermana? Hugo guardó silencio. Un silencio que se prolongó tanto que sentí el corazón latir con fuerza en mi pecho. Entonces, se acercó y me rodeó los hombros con suavidad. Tranquila, ahora llamo a mamá. Aquellas palabras fueron un alivio. Al menos no se ponía de su parte. Marcó el número. Yo me quedé a su lado, escuchando cada palabra. Mamá, no me opongo a que venga Valeria, pero lo del dormitorio principal no es conveniente. Al otro lado,
La voz de Pilar se elevó tanto que yo también pude oírla claramente. ¿Qué tiene de inconveniente? Es tu hermana. Lo está pasando mal. ¿No tienes corazón? Hugo mantuvo un tono tranquilo. Valeria puede quedarse en la habitación de invitados. Ya la he preparado. También es amplia. Su madre casi gritó. ¿Vas a dejar a tu hermana en el cuarto pequeño mientras tú y tu mujer os quedáis en el grande? ¿Dónde tienes la conciencia? Apreté los puños. Esa frase me sonaba demasiado. Cada vez que había un problema, siempre sacaba a relucir la conciencia para presionar. Hugo no respondió de inmediato. Pero vi cómo su rostro se ensombrecía. Mamá, su voz se ralentizó. Pero era más fría. Esta es mi casa y la de mi mujer. El dormitorio es nuestro espacio privado. Valeria puede venir, estoy de acuerdo, pero el dormitorio principal no se toca. Al otro lado hubo un segundo de silencio. Hugo, ¿eres mi hijo o no? ¿Te has casado y te has olvidado de tu madre? Cerré los ojos. La frase de siempre, por fin había llegado. Hugo no la esquivó. No es eso. Pero tampoco significa que tenga que dejar que mi mujer salga perdiendo. El ambiente pareció desgarrarse. Me giré para mirarle. Nunca le había oído hablar tan directamente. Lo repito por última vez, dijo lentamente. Si Valeria quiere quedarse, que se quede. Pero en el dormitorio principal. No. ¿Y si no? ¿Qué? Su madre soltó una risa gélida. Mañana la llevo y a ver si os atrevéis a no dejarla entrar. Clic. Colgó. La habitación quedó en silencio. Hugo se quedó quieto unos segundos y luego suspiró, pasándose la mano por la frente. Le miré. Mañana tu madre vendrá de verdad. Él asintió. Sé que no quieres discutir. Pero tampoco quiero que me obliguen, dije en voz baja. Hugo se giró y me miró durante un largo rato. Su mirada ya no dudaba. Esto no va sobre una habitación grande o pequeña, dijo lentamente. Va sobre poner límites. Si hoy cedemos, en el futuro ya no habrá nada nuestro. Aquella frase me llegó al alma. Era cierto. No era la habitación. Era el límite. Me apoyé en su hombro. Por primera vez desde la llamada, me sentí un poco más ligera. Pero en el fondo de mi corazón persistía una inquieta premonición. Conocía muy bien a mi suegra. No era de las que se rinden fácilmente. Una vez que decidía algo, lo llevaba a cabo. Y sabía que mañana, cuando esa puerta se abriera, no sería solo una visita, sino el comienzo de una tormenta que nunca antes habíamos experimentado. Creía que me había preparado mentalmente para el día siguiente. Pero cuando el timbre sonó esa tarde, mi corazón dio un vuelco. No por la sorpresa, sino porque sabía que esa puerta, una vez abierta, no sería fácil de volver a cerrar. Me quedé cerca de la entrada. Hugo salió de su despacho. Su mirada fue breve, pero suficiente para que lo entendiera. Abro yo. No me opuse. La puerta se abrió. Mi suegra, Pilar, estaba allí, tirando de una maleta plateada tan grande que parecía la mitad de ella. Detrás estaba Valeria. Mi cuñada iba muy bien vestida, con un vestido de marca, el pelo con ondas suaves y un maquillaje impecable. Si no lo supieras, nadie diría que acababa de divorciarse. No parecía tener el ánimo por los suelos. Solo una mirada que escrutaba el interior de mi casa como si la estuviera inspeccionando. Mamá, Valeria. Pasad, dijo Hugo con voz tranquila. Me hice a un lado para dejarles paso, pero por alguna razón sentí un escalofrío. Pilar no dijo nada más, simplemente arrastró la maleta hacia el interior. Las ruedas chirriaron sobre las baldosas, produciendo un sonido agudo y desagradable. Su mirada barrió el salón y se detuvo. ¿Habéis despejado el dormitorio? Ni un saludo, ni una pregunta sobre cómo estábamos. Su primera frase fue directa al grano. Respiré hondo. Mamá, Hugo y yo ya lo hemos hablado. Valeria se puede quedar en el inn, cuarto de invitados, lo he limpiado a fondo. La ropa de cama es toda nueva. Antes de que pudiera terminar, se giró bruscamente, su mirada afilada como un cuchillo. ¿Desde cuándo se toman las decisiones en esta casa según tu parecer? No era la primera vez que oía esa frase, pero cada vez dolía como la primera. Hugo dio un paso al frente. Mamá, ya te lo dije. Esta es mi casa y la de mi mujer. El dormitorio principal es nuestro espacio privado. ¿Privado de qué? Le interrumpió. Valeria es tu hermana. Lo está pasando mal. No te compadeces. Valeria, a su lado, bajó ligeramente la cabeza y dijo con voz suave.
Hugo, déjalo, yo duermo en cualquier sitio. Sonaba dócil, pero sabía que esa frase no era para ceder, sino para dirigir todas las miradas hacia mí. Como si la única que se negara fuera yo. Sonreí. Una sonrisa muy leve. Valeria. El cuarto de invitados también tiene un baño justo al lado. No es incómodo. Pero... Valeria vaciló. Esa habitación no está bien orientada. No duermo bien ahí. Duermes un par de noches y te acostumbras, dije, manteniendo la calma. Pilar no pudo más. Basta ya. Tiró con fuerza de la maleta y se dirigió directamente hacia el dormitorio principal. Vamos, Valeria. No hables más con ella. El corazón se me encogió. Miré a Hugo. Él no dijo nada, solo avanzó rápidamente. Mamá. Una sola palabra. Pero suficiente para que ella se detuviera. Dejó la maleta en el suelo. Su voz no era alta, pero sí tan grave que nadie podía ignorarla. Ella se giró, con los ojos enrojecidos. Hugo. ¿Hoy vas a contradecir a tu madre a toda costa? No es contradecirla, miró fijamente. Es mantener un principio. Un principio, rió con frialdad. ¿Tu principio es dejar a tu hermana en el cuarto pequeño mientras tú y tu mujer os quedáis en el grande? El principio es que todo el mundo debe tener sus límites. El aire estaba tan tenso que parecía que una chispa podría hacerlo estallar. Me quedé allí, sintiendo cómo se me enfriaban las manos. No por miedo, sino porque sabía que si no poníamos un alto hoy, nunca más tendríamos la oportunidad. Pilar empujó de repente la maleta hacia adelante. Aparta. Me pilló por sorpresa. Retrocedí un paso, y mi cadera chocó contra el zapatero. Un dolor agudo me recorrió el cuerpo. Hugo se abalanzó para sostenerme. Su mirada cambió. Nunca le había visto esa expresión. Ya no era paciencia, ni un intento de mantener la paz. Era pura rabia. Me soltó y caminó directamente hasta plantarse delante de la puerta del dormitorio. Lo digo por última vez. Deja la maleta. Pilar no se detuvo. Siguió tirando de la maleta hasta que llegó al umbral de la habitación. Y en ese preciso instante, se oyó un golpe seco y fuerte. Hugo levantó la pierna y le dio una patada directa a la maleta. Me sobresalté. La maleta salió disparada de las manos de mi suegra, rodando con fuerza hacia las escaleras. Chocó contra la pared. El cierre se rompió, y la ropa y los cosméticos del interior se desparramaron por todas partes. La casa se quedó en un silencio sepulcral. Podía oír los latidos de mi propio corazón. Valeria se quedó paralizada. Pilar abrió los ojos de par en par, como si no pudiera creer lo que acababa de pasar. Hugo estaba allí, de pie frente a la puerta del dormitorio, como un muro infranqueable. Su voz era tan fría que nunca se la había oído así. Quien te ha llamado que te acoja en su casa. Esta casa no es un lugar donde cada uno hace lo que le da la gana. Cada palabra cayó como un trozo de hielo. Pilar tembló. ¿Te atreves a patear la maleta de tu hermana? Por lo menos no te he pateado a ti. Por respeto, respondió Hugo sin dudar. Valeria reaccionó en ese momento. Corrió escaleras abajo, mirando el desastre de sus cosas. Con la voz rota. Hugo. Ahí dentro están mis cosas. ¿Sabes cuánto cuesta esa maleta? Hugo ni la miró. ¿Más que la dignidad de mi mujer? Aquella frase me dejó sin aliento incluso a mí. Valeria se quedó sin palabras. Pilar, de repente, se dejó caer al suelo, y empezó a golpear el suelo con las manos, llorando a gritos. ¡Qué desgraciada soy! Crío a un hijo para que, en cuanto se casa, le dé la espalda a su madre. Dios mío. ¡Qué vida tan dura la mía! Observé la escena. Una parte de mí quería ablandarse, pero otra se volvió más fría. Porque sabía que si hoy me ablandaba, mañana la que podría ser expulsada de esta casa sería yo. Hugo volvió a mi lado. Me tomó la mano con fuerza. Esta casa es mía, y de mi mujer dijo lentamente. Si quieres venir de visita, mamá, siempre serás bienvenida. Pero si quieres venir a mandar, no. El silencio era total. Pilar dejó de llorar y le miró. Su expresión pasó del dolor a la frialdad. Bien se levantó. Recuerda lo que has dicho hoy, Hugo. Se dio la vuelta. Valeria, recoge tus cosas. Valeria se mordió el labio, recogiendo sus pertenencias mientras sollozaba. Pero esta vez ya no sentía pena por ella, solo un profundo agotamiento. La puerta se cerró. No hubo un portazo. Solo un cierre suave.
pero me provocó más escalofríos que cualquier otro ruido. Hugo se quedó quieto. Sus hombros parecían haberse hundido. Se giró y me abrazó con fuerza. Lo siento. Negué con la cabeza, apoyándome en su pecho. No, soy yo quien debería disculparse. Si no fuera por mí, tú y tu madre no. No me interrumpió. Si no hubiera sido esto, habría sido otra cosa. Simplemente, hoy no quería ceder más. No dije nada. Solo escuché los latidos fuertes y rápidos de su corazón. Afuera, empezaba a anochecer. Aún no habíamos encendido las luces. Y la casa estaba sumida en un tono grisáceo, como nuestro estado de ánimo. Ya no había ruido, pero tampoco había vuelto la paz de antes. Sabía que esta batalla no había terminado. Solo acababa de empezar. Pensé que después de aquella tarde, cuando la puerta se cerró y la maleta rodó escaleras abajo, las cosas al menos se calmarían un poco, pero resultó que hay puertas que, una vez cerradas con dolor, no dan paso a la tranquilidad, sino a una tormenta silenciosa. Esa noche no encendimos las luces de inmediato. Nos quedamos sentados en el sofá, bajo la tenue luz que entraba por la ventana. Como dos personas que acaban de sobrevivir a un huracán y aún no se han dado cuenta de lo empapadas que están. Hugo estuvo mucho tiempo sin decir nada. Yo me apoyé en su hombro, escuchando su respiración pesada. ¿Crees que he sido demasiado duro?, preguntó en voz muy baja. Negué con la cabeza. No. Hice una pausa antes de continuar. Solo que no estoy acostumbrada. No estoy acostumbrada a verte tan firme con tu madre. Hugo sonrió levemente. Una sonrisa incompleta. Yo tampoco estoy acostumbrado. Esa respuesta me encogió el corazón. Claro, el que sufría no era solo yo, sino también él. El que está en medio es el que más padece. Esa noche apenas dormimos, no por discutir, sino porque demasiadas cosas pasaban por nuestra mente sin saber por dónde empezar a pensar. Casi al amanecer, conseguí conciliar el sueño. Pero menos de una hora después, el teléfono de Hugo empezó a vibrar sin parar. Abrió los ojos y miró la pantalla. Yo también miré. Familia. El grupo de chat común. Frunció el ceño, pero lo abrió. El primer mensaje era de Valeria. Hugo me ha agredido. Acompañaba el texto con dos fotos. Una de la maleta con el cierre roto y las cosas desparramadas, y otra de ella de pie junto al desastre, con los ojos rojos y la cabeza gacha, con el aspecto de una víctima. Al verlo, se me heló el corazón. Solo dos imágenes. Sin sonido, sin contexto. Pero suficientes para convertir a una persona en víctima y a la otra en culpable. El siguiente mensaje era de un tío de Hugo. ¿Cómo has podido hacer eso? ¿Eres el hermano mayor? ¿No sabes ceder? Luego los primos. Los jóvenes de ahora sois muy egoístas, lo que habéis hecho no está bien. Las cosas se hablan. ¿Por qué llegar a las manos? Los mensajes aparecían uno tras otro. Los miré y sentí que el corazón se me aceleraba. Una sensación familiar. Cada vez que pasaba algo, a mí siempre me colocaban como la causa. Hugo permaneció en silencio, leyéndolo todo antes de dejar el teléfono. Pensé que no iba a responder. Pero no fue así. Volvió a cogerlo y tecleó cada letra lentamente. Pero con firmeza. Las cosas no son como pensáis. Valeria y mamá vinieron sin avisar exigiendo que les cediéramos el dormitorio principal. Les ofrecimos el de invitados, pero mamá insistió en meter la maleta en nuestra habitación e incluso empujó a mi mujer. Me sobresalté. Él continuó. No he agredido a nadie. Solo he protegido mi casa y a mi mujer. Tras enviarlo, el grupo se quedó en silencio unos segundos, y luego los mensajes volvieron a aparecer, pero esta vez con un tono más pausado. ¿Pasó eso de verdad? Valeria, es cierto. ¿Empujaron a tu cuñada? Pero Valeria no respondió, solo envió un mensaje. No quiero hablar más. Solo siento que ya no soy parte de esta familia. Esa frase, aunque suave, era como una trampa que redirigía toda la culpa hacia nosotros. Miré a Hugo. Están haciendo que parezca que tú tienes la culpa. Él asintió. Ya lo sé. Silenció las notificaciones y dejó el teléfono a un lado. Que digan lo que quieran. No hay que dar demasiadas explicaciones. Su voz era tranquila, pero sabía que no todo el mundo puede soportar esa presión. Simplemente, lo estaba intentando. Hacia las 10 de la mañana, sonó mi teléfono. Era mi madre. Dudé unos segundos antes de contestar. Dime, mamá, ¿pero qué habéis hecho? La voz de mi madre no era alta, pero estaba llena de preocupación.
Han llamado tus suegros diciendo que habéis echado a tu cuñada de casa. Cerré los ojos. Tal como me temía, no se habían detenido en su familia, sino que habían extendido el problema a la mía. Mamá, las cosas no son así. Empecé a explicarlo todo, punto por punto, sin añadir ni quitar nada, solo la verdad. Mi madre escuchó en silencio. Al final, suspiró. Sé que no eres una persona irrazonable, hija. Pero ser nuera implica aguantar. Había oído esa frase durante 5 años, pero hoy, no sé por qué, me pesaba más. Ya he aguantado mucho. Mamá, mi voz era muy suave. Pero hay cosas que si las aguantas, tu casa deja de ser tuya. Al otro lado de la línea hubo silencio. Luego oí a mi padre. Pásame el teléfono. Se lo pasé a Hugo. Él lo cogió. Sí, hola, suegro. Hugo, la voz de mi padre era grave y pausada. No me pongo de parte de nadie. Pero te hago una pregunta. ¿Te arrepentirás de lo que has hecho? Hugo no respondió de inmediato. Me miró y luego dijo. Si ayer no lo hubiera hecho, entonces sí me arrepentiría. Esa respuesta fue firme, sin un ápice de duda. Al otro lado hubo un largo silencio. Luego mi padre dijo, de acuerdo. Entonces, asume la responsabilidad de tu decisión. Pero recuerda una cosa. No dejes que tu mujer salga perdiendo. Hugo apretó el teléfono. Sí. La llamada terminó. Le miré sin decir nada. Pero sentí algo muy extraño en mi interior. No era alegría ni tristeza, sino como si acabáramos de cruzar una línea sin retorno. Ese mediodía comimos algo muy simple. Arroz recalentado y la sopa de ayer. Nadie habló mucho. Pero el ambiente ya no era tan tenso como el día anterior. Solo pesado. Por la tarde, Hugo se fue a trabajar y yo me quedé sola en casa. De repente, la casa parecía demasiado grande, de una manera incómoda. Entré en el dormitorio. Miré la cama. El armario. Todo seguía igual. Pero la sensación era diferente. Como si alguien hubiera intentado arrebatárnoslo y hubiéramos tenido que defenderlo. Estuve allí un buen rato y luego salí. En ese momento, volvió a sonar el timbre. Me sobresalté. El corazón me latía con fuerza. Miré por la mirilla. No vi a nadie. Solo una bolsa en el suelo. Abrí la puerta. La recogí. Era un tupper con sopa, todavía caliente, y una nota. La letra de mi suegra. Come, para que estés fuerte. Nada más. Ni una disculpa, ni una explicación. Solo eso. Me quedé allí, sosteniendo el recipiente, sin saber qué sentir. ¿Era preocupación o era otra forma de entrar? Lo dejé sobre la mesa, sin comerlo ni tirarlo, simplemente ahí. Como todo entre nosotros en ese momento, nada estaba claro, nada era definitivo, pero desde luego, nada había terminado. Sabía que esta historia solo había recorrido un corto trecho y que lo que venía por delante no sería tan fácil como había esperado. Pensaba que el tupper de sopa dejado en la puerta ese día era solo un punto y seguido, una forma torpe de bajar la tensión para que las cosas se calmaran temporalmente. Pero a la noche siguiente, comprendí que no era el final de un conflicto, sino el comienzo de una nueva forma de entrar en nuestras vidas. Hacia las 7 de la tarde, mientras estaba en la cocina fregando los platos, escuchando el sonido constante del agua para intentar calmar mis pensamientos caóticos, el timbre volvió a sonar. Una vez, luego dos, sin prisas, pero con una insistencia paciente. Me sequé las manos y salí. Hugo acababa de llegar en ese momento. Se detuvo en medio del salón y me lanzó una mirada. Sin necesidad de palabras, ambos sabíamos quién estaba al otro lado. Fue él quien abrió la puerta. Pilar estaba allí. Sin maleta, sin la mirada gélida del día anterior, solo con una bolsa en la mano y una expresión que, a primera vista, podría parecer amable. He venido a traer unas cosas, su voz era más suave. Pero esa suavidad me inquietaba. Hugo se quedó bloqueando la entrada, sin invitarla a pasar, pero sin echarla. ¿Qué cosas, mamá? Algo de comida. Ayer vi que no te comiste la sopa. Pensé que no te gustaría. Y he cocinado otra cosa, dijo, mientras su mirada pasaba por encima de mí. Yo estaba detrás, sin avanzar ni retroceder, simplemente observando. Dámelo, y vuelve a casa a descansar. Mamá, una frase muy clara, pero ella no se lo dio. Simplemente sonrió. ¿Puedo entrar a sentarme un rato? En ese instante, sentí que el corazón se me encogía. No por miedo, sino porque sabía que si esa puerta se abría de nuevo, todo volvería a empezar. Hugo guardó silencio unos segundos,
y luego se hizo a un lado. No dijo pasa, pero tampoco se lo impidió. Ella entró lentamente, como si aquella siguiera siendo su casa. La seguí con la mirada, sin sentir rabia. Solo la clara sensación de que estaban poniendo a prueba los límites de nuevo. Dejó la bolsa en la mesa y la abrió. He hecho pescado en salsa. Sé que a Hugo le encanta. Luego se giró hacia mí. ¿Y para ti? He hecho una sopa de verduras. Su voz seguía siendo suave. Pero cada frase tenía un algo difícil de describir, como si intentara forzar una sensación de normalidad familiar. Hugo no se sentó. Se quedó de pie. Mamá, habla claro. Lo del otro día no se puede ignorar como si no hubiera pasado. El ambiente se volvió pesado de inmediato. Ella se detuvo un instante, pero rápidamente volvió a sonreír. Bueno, tampoco he dicho que no haya pasado, pero lo pasado, pasado está. Somos familia, no hay por qué ponerse así. La escuché y sentí un escalofrío. La palabra olvidar suena ligera, pero solo quien lo sufre sabe cuánto pesa. Hugo no sonrió. ¿Te parece que fue algo sin importancia, mamá? Ella no respondió de inmediato, simplemente se sentó en una silla. Hugo, su voz se volvió más grave. Te hago una pregunta. Si el que hubiera tenido problemas fueras tú, y al volver a casa le dijera a tu mujer que te cediera la habitación, ¿lo verías mal? La pregunta parecía lógica, pero yo sabía que no era una comparación justa. Hugo también lo sabía. No es lo mismo, dijo. Yo nunca exigiría la habitación de nadie. Ella se quedó un poco sorprendida, pero intentó mantener la calma. Valeria es diferente. Es una chica. Es más débil. ¿Débil? Hugo sonrió con sarcasmo. ¿Débil y exige que otros le dejen su cuarto? La tensión volvió a aumentar. Yo seguía allí, sin decir nada, pero escuchando cada palabra con claridad. Pilar se giró hacia mí. ¿Crees que me equivoco en lo que digo? No esquivé su mirada. La miré directamente. Mamá, no voy a decir quién tiene razón y quién no. Pero el dormitorio es nuestro, de mi marido y mío, y no puedo cederlo. Mi voz no era alta, pero fue lo suficientemente clara. Me miró durante un largo rato. Su expresión ya no fingía amabilidad. Para ser una nuera, hablas con mucha soltura. No era un cumplido, pero no reaccioné, porque sabía que si flaqueaba en ese momento, todo se vendría abajo. Hugo se acercó y se puso a mi lado. Mamá, te lo digo por última vez. En esta casa decidimos mi mujer y yo. Si vienes de visita, siempre seremos hospitalarios. Pero si vienes a intentar cambiar las cosas... No. Ella guardó silencio. No discutió. No lloró. Solo me lanzó una mirada que me heló la sangre. Luego se levantó. De acuerdo. Ya sois mayores. Ya sabéis pensar por vosotros mismos. Recogió la bolsa de comida. Esto me lo llevo. Hugo no la detuvo, ni dijo nada. Yo tampoco. Solo la vimos caminar hacia la puerta. Se detuvo sin girarse, y dijo una última frase. Hugo, acuérdate de hoy. La puerta se cerró. Esta vez no fue suave, sino un portazo seco y definitivo. Exhalé. No me había dado cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Hugo se quedó quieto un buen rato. Y luego se giró hacia mí. ¿Estás bien? Asentí. Sí. Pero no era del todo cierto. Sentía que algo estaba cambiando, no dentro de casa, sino fuera. Como una ola que se retira para volver con más fuerza. Esa noche cenamos muy tarde. Sin hablar mucho. Pero con un acuerdo tácito muy claro. No íbamos a ceder. Pero nadie sabía cuál sería el precio de no hacerlo. Casi a medianoche, el teléfono de Hugo volvió a vibrar. Miró. No era el grupo de la familia, sino un número desconocido. Contestó. Diga. Al otro lado dijeron algo que no pude oír. Solo vi cómo cambiaba su expresión. ¿Quién es usted? ¿De dónde ha sacado mi número? Empecé a inquietarme. Hugo se levantó y salió al balcón, hablando en voz muy baja. Unos 2 minutos después, volvió a entrar, con el rostro tenso. ¿Qué pasa? Pregunté. No respondió de inmediato, solo me pasó el teléfono. En la pantalla había un artículo titulado Hijo desagradecido echa de casa a su madre y a su hermana en plena noche. Debajo, las 2 fotos. La maleta rota y Pilar sentada en las escaleras, con la cara congestionada.
Me quedé helada. ¿Quién ha publicado esto? Hugo apretó los puños. No hace falta adivinarlo. Seguí leyendo. Cada palabra era como una puñalada. Todo estaba distorsionado, la verdad tergiversada. Nos habían convertido en los villanos. Levanté la vista hacia Hugo. Esto ya no es un asunto de familia. Él asintió. No. Ya ha empezado. No pregunté qué había empezado, porque entendí que la guerra había pasado a otra fase. Ya no eran discusiones entre cuatro paredes, sino a la vista de todo el mundo. Y esta vez, nadie podría mantenerse al margen. Siempre había pensado que los problemas familiares, por muy grandes que fueran, se quedaban de puertas para adentro. Que mientras no los contaras, mientras no los airearas, los de fuera nunca se enterarían. Pero el artículo que apareció en la pantalla del teléfono esa noche destrozó por completo esa idea. Era como si alguien hubiera abierto la puerta de par en par a propósito, arrastrando todo lo privado, lo más sensible, para exponerlo a la luz pública. Y luego lo hubiera adornado, distorsionado y convertido en otra historia. Una historia en la que ya no éramos nosotros. Me senté en el sofá, con el teléfono todavía en la mano, releyendo cada línea una vez más, aunque sabía que cuanto más leía, más me dolía. Hijo desagradecido, influenciado por su mujer, hecha de casa a su anciana madre y a su hermana recién divorciada. Si alguien leía esas frases por encima, apretaría los dientes, se indignaría y se pondría del lado de las víctimas. Y entendí que el propósito de quien lo había escrito no era contar la verdad, sino manipular las emociones. Bajé hasta la sección de comentarios. En poco más de una hora, ya había cientos. A un hijo así, hay que desheredarlo. Ese tipo de mujer es la que rompe familias. Una nuera tan descarada seguro que es mala persona. Alguien incluso escribió: si me la encuentro, le doy una bofetada. Dejé de leer. No porque no me atreviera, sino porque sabía que si seguía, no podría mantener la calma. Hugo estaba a mi lado, en silencio, pero vi cómo apretaba los puños hasta que se le marcaron las venas. Lo siento, dije en voz muy baja. Sagiro, ¿por qué te disculpas? Si no fuera por mí, no estarías pasando por esto. Hugo me miró fijamente durante un largo rato. En sus ojos no había reproche. Solo cansancio. ¿Todavía crees que esto es por ti? No respondí. Porque, en realidad, tampoco estaba segura. Era solo una sensación, la sensación de que si yo hubiera sido un poco más dócil, si hubiera aguantado un poco más, tal vez las cosas no habrían llegado tan lejos. Hugo suspiró y se sentó frente a mí. Escúchame, dijo, ralentizando su voz. Desde el principio, no has hecho nada malo. El error es que otros no aceptan los límites. Le miré sin decir nada. Pero en mi interior todavía había algo que no lograba soltar. Pero ahora todo el mundo piensa que hemos hecho mal. Pues que lo piensen, respondió él. Quien vive contigo eres tú. No ellos. La frase parecía simple. Pero sabía que no todo el mundo podía hacer eso. Especialmente cuando la presión no solo venía de desconocidos, sino de la propia gente que conoces. Y tal como pensaba, menos de media hora después, mi teléfono empezó a sonar. No una vez, sino sin parar. Amigos, compañeros, ¿es sobre tu familia? ¿Estás bien? En internet no se habla de otra cosa. Otros eran más directos. ¿De verdad has hecho eso? No sabía qué responder. Si lo explicaba, tendría que contarlo todo desde el principio. Y contarlo era como sacar los trapos sucios de mi propia casa. Pero si no decía nada, era como admitirlo. Dejé el teléfono. No contesté más. No respondí más. Solo sentía que la cabeza me pesaba cada vez más. Hugo me miró. No leas más. Vale, asentí. Pero era imposible no pensar en ello. Hacia las 11 de la noche, el teléfono de Hugo volvió a sonar. Esta vez era su madre. Miró la pantalla, no contestó de inmediato. Solo observó y luego descolgó. Dígame. Su voz era extrañamente tranquila. Al otro lado, ella habló mucho. No pude entender cada palabra, solo oí la voz de Pilar, aguda y mezclada con rabia. ¿Lo has leído? ¿Lo has visto? ¿A que tienen razón? Hugo no la interrumpió. Esperó a que terminara y luego respondió. Si tienen razón o no, tú eres quien mejor lo sabe, mamá. Al otro lado hubo una pausa, y luego su voz se volvió más grave. Hugo. Te lo pregunto por última vez. ¿A quién eliges? La pregunta no era nueva, pero en estas circunstancias pesaba mucho más.
Contuve la respiración, sin atreverme a mirarle. Hugo no respondió de inmediato. Hubo un largo silencio. Y luego dijo: no elijo a nadie, porque nadie me obliga a elegir. Solo me mantengo en mi sitio y protejo a mi familia. Al otro lado hubo silencio. Esta vez, más largo. Luego, ella soltó una risa seca. ¿Tu familia? ¿Entonces yo no soy tu familia? Hugo cerró los ojos. Siempre lo has sido. Pero si me obligas a elegir, eres tú la que se está apartando. Esa frase me hizo estremecer, no por las palabras, sino porque sabía que era verdad. Al otro lado no dijeron nada más, solo un de acuerdo. Y colgó, sin insultos, sin llantos, sin amenazas, solo un de acuerdo, pero fue esa calma la que me inquietó más que cualquier arrebato de ira. Hugo dejó el teléfono. No dijo nada. Le miré. Tengo miedo, lo dije. Sin ocultarlo. Se giró y me tomó la mano. Yo también. Esa respuesta no me tranquilizó, pero me hizo sentir que no estaba sola. Esa noche, de nuevo, no dormimos. No por discutir, sino porque cada uno estaba pensando en lo mismo. ¿A dónde nos llevaría todo esto? A la mañana siguiente, en cuanto abrí el teléfono, supe que había ido más lejos de lo que imaginaba. El artículo ya no estaba en una pequeña página, sino que se había compartido en muchos otros sitios. Alguien incluso lo había vuelto a publicar con un titular más sensacionalista. No era hecha de casa a su suegra. Mi nombre no aparecía, pero las imágenes eran claras. Me quedé paralizada. Una sensación extraña, ya no de rabia ni de confusión, sino de vacío, como si hubiera cruzado el límite de la resistencia. Hugo salió y miró mi pantalla. No preguntó. Solo asintió levemente. Ya lo sé. Luego dijo algo que no me esperaba. No vamos a quedarnos callados. Levanté la vista para mirarle. ¿Qué quieres decir? Contaremos la verdad. Sin añadir ni quitar nada. Guardé silencio. En mi cabeza surgieron cientos de preguntas. Si hablábamos, todo se haría más grande. Pero si no hablábamos, siempre seríamos los culpables. Respiré hondo. ¿Estás seguro? Hugo me miró. Con una expresión muy clara. No quiero ganar, pero tampoco acepto que me conviertan en el malo. En esa frase, por primera vez, no solo vi protección, sino también resistencia. Asentí levemente. De acuerdo. Hagámoslo. Pero justo en ese momento, el timbre volvió a sonar. Esta vez no fue lento ni suave, sino insistente, como si la persona al otro lado hubiera perdido la paciencia. Hugo y yo nos miramos. Nadie dijo nada, pero ambos entendimos que si abríamos esa puerta, ya no sería una simple conversación. Me quedé allí, en medio del salón, mirando hacia la puerta que vibraba con cada timbrazo insistente. Ya no sentía el miedo de las veces anteriores, sino una clara preparación. Como cuando sabes que la tormenta va a llegar y, en lugar de entrar en pánico, te quedas quieto, esperando a que descargue. Hugo se puso delante de mí. Su espalda estaba recta, los hombros tensos, pero no temblaba. Y esta vez, ya no vi vacilación en él. Desde el momento en que dijo, no vamos a quedarnos callados, entendí que había elegido enfrentarse a la situación, no para ganar, sino para preservar la verdad. Abrió la puerta. Fuera no había una persona, sino tres. Pilar estaba al frente. Su rostro ya no tenía la expresión suave de la noche anterior, sino una frialdad evidente. A su lado estaba Valeria, con los ojos todavía rojos, pero ya no con aire de debilidad, sino como si contuviera algo. Detrás de ellas, un hombre de mediana edad. Lo reconocí de inmediato. Era el tío de Hugo, el que siempre había sido considerado la voz de la autoridad en la familia. El ambiente se volvió pesado al instante. Hugo no dijo pasad, pero tampoco les bloqueó el paso. Simplemente se quedó allí. ¿Pasa algo, mamá? Su voz era tranquila, pero esa calma hizo que todo fuera más tenso. Pilar entró primero, sin esperar. ¿Que si pasa algo? Repitió las palabras de Hugo y soltó una risa sarcástica. Vuestra historia está en boca de todos y todavía me preguntas si pasa algo. Yo, desde atrás, vi cómo entraban en mi casa uno a uno. Tuve la clara sensación de que hoy no habían venido a hablar, sino a zanjar el asunto. El tío de Hugo se sentó, apoyando las manos en las rodillas y mirando directamente a Hugo. Hugo, dijo el tío con voz grave y pausada. No me andaré con rodeos. He leído lo de internet.
En esta familia nunca nadie ha aireado sus trapos sucios. Explícate. La frase parecía justa, pero sabía que cuando alguien dice, explícate, es porque en su mente ya tiene una conclusión. Hugo no se sentó. Se quedó de pie. Tío, ¿quieres oír la verdad o quieres oír lo que todo el mundo ya cree? El tío frunció ligeramente el ceño. ¿Qué quieres decir con eso? Que si ya crees lo que pone ahí, cualquier cosa que diga será inútil. El ambiente se tensó un poco más. Pilar intervino. No intentes desviar la atención. La gente no habla por hablar. Si el río suena, agua lleva. Esa frase era tan familiar que ya no me sorprendía. Pero esta vez, no me quedé callada. Mamá, dije. Mi voz no era alta, pero fue clara. Si nadie sopla, el humo tampoco se extiende. Los tres se giraron para mirarme. La mirada de Pilar cambió al instante. ¿A quién te refieres? No la esquivé. No me refiero a nadie. Pero sé quién empezó todo esto. Valeria habló por primera vez. ¿Qué quieres decir con eso? Su voz ya no era suave como el otro día, sino afilada. Yo no te he hecho nada. Solo soy la que ha sido echada de casa. Miré a Valeria un momento y luego dije. ¿Te echaron o viniste a exigir una habitación? Valeria se quedó paralizada, pero rápidamente sonrió. ¿Me estás echando la culpa a mí? Acabo de divorciarme. No tengo dónde vivir, vengo a casa de mi hermano. ¿Qué hay de malo en eso? Nada de malo, asentí. Pero sí está mal que no seas la dueña de la casa. El aire pareció cortarse en dos. Hugo, a mi lado, no dijo nada, pero sentí cómo apretaba los puños. Pilar golpeó la mesa. Basta ya. ¿Así es como una nuera le habla a su cuñada? Me giré hacia ella. Mamá. Nunca he prohibido que Valeria se quede. Pero no puedo aceptar que me obliguen a salir de mi propia habitación. Eso no es irrazonable. Es un derecho. El tío de Hugo habló entonces. Dejad de discutir. Se giró hacia Hugo. Te hago una última pregunta. ¿El artículo lo publicó tu madre? La pregunta fue directa al punto más débil. Silencio total. Miré a Pilar. Ella no me devolvió la mirada. Simplemente se giró. Un gesto que era una respuesta en sí misma. Hugo respiró hondo. No me importa quién lo publicó. Me importa que es falso. Entonces, ¿qué piensas hacer? Preguntó el tío. Hugo le miró fijamente. Contaré la verdad. Pilar se echó a reír. ¿Contarás la verdad? ¿Para qué? ¿Para que todo el mundo sepa que eres aún más desagradecido? No, dijo Hugo sin sonreír. Para no tener que vivir con esa etiqueta. Valeria intervino. ¿Y crees que alguien te va a creer? La gente ve las fotos y ya está. Pateaste mi maleta, eso es un hecho. Cierto, asintió Hugo. Pero no es toda la verdad. Esa frase me dejó claro que ya no estaba esquivando el tema. Aceptaba su parte, pero no aceptaba la distorsión. El tío de Hugo guardó silencio un momento, y luego se levantó. No me pongo de parte de nadie, pero os digo una cosa. Los trapos sucios se lavan en casa. Sacarlos fuera solo trae vergüenza. Hugo miró a su tío. Tío, quien los sacó fuera no fui yo. Esa frase, aunque suave, fue muy contundente. Nadie dijo nada más durante unos segundos. Luego, Pilar se levantó. Bien. Ya sois muy listos. Ya sabéis discutir. Ya sabéis lo que está bien y lo que está mal. Me miró. Con una expresión no de rabia, sino fría. Recuerda que hay cosas que se pueden defender por un tiempo, pero no para toda la vida. No era una amenaza, era una advertencia. No respondí, solo me quedé quieta, porque entendí que decir algo más en ese momento no cambiaría nada. Vámonos, Valeria. Valeria no dijo nada más, solo me lanzó una mirada, ya no débil, sino afilada, y se fue. El tío de Hugo también le siguió. Antes de salir, se detuvo y miró a Hugo. Tú has elegido tu camino, así que asume las consecuencias. Sí, asintió Hugo. La puerta se cerró. Esta vez, nadie se quedó quieto mucho tiempo. Me senté, sintiéndome como si acabara de correr una larga distancia. Hugo se quedó mirando la puerta un buen rato. Y luego se giró. ¿Lo ves? Me dijo. Levanté a la vista. ¿Ver el qué? Esto ya no es un malentendido. No asentí. Es intencionado. Esas dos palabras salieron suavemente. Pero sabía que a partir de aquí, nada volvería a ser como antes.
Hugo se sentó a mi lado. Esta vez no me cogió la mano de inmediato. Solo se quedó en silencio. Y luego dijo, voy a publicar. Le miré. ¿Publicar qué? La verdad. Completa. Con pruebas. El corazón me latió más rápido. ¿Estás seguro? Seguro, respondió al instante. Porque si no lo hacemos, viviremos el resto de nuestra vida con el error de otros. Guardé silencio. Y luego asentí. Entonces, hagámoslo. Pero justo en ese momento, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Solo una frase. Si publicas algo más, no te quejes de las consecuencias. Se me heló la sangre. Levanté la vista hacia Hugo. Él lo leyó. Su expresión no cambió. Pero su mirada se oscureció. Sí, dijo. Ahora sí que ha empezado de verdad. Sostenía el teléfono en la mano, mirando aquel mensaje breve pero suficiente para helar a cualquiera. No era por la dureza de las palabras, sino por la forma en que había llegado. Anónimo. Silencioso. Como una mano que emerge de la oscuridad, sin necesidad de mostrar el rostro para dejar claro que las cosas ya no eran una simple disputa familiar. Le pasé el teléfono a Hugo, mi mano temblaba ligeramente. No por debilidad, sino porque me di cuenta de algo muy claro. A partir de este momento, cada paso que diéramos sería observado, juzgado, y posiblemente, distorsionado una vez más. Hugo lo leyó. No preguntó quién lo enviaba, ni hizo conjeturas. Simplemente dejó el teléfono sobre la mesa. Su mirada se volvió sombría y se sentó en una silla frente a mí. Apoyó los codos en las rodillas y entrelazó las manos, como si estuviera sopesando algo muy serio. ¿Tienes miedo?, preguntó. Su voz era baja, no apresurada, pero grave. Lo miré, sin esquivar su pregunta. Sí, respondí con sinceridad. Pero no quiero retroceder. Hugo asintió muy levemente, como si mi respuesta no le sorprendiera. Quizás porque él mismo se encontraba entre esas dos sensaciones. Al igual que yo. Por un lado, el deseo de tranquilidad. Por otro, la imposibilidad de aceptar que nos llevaran a este punto y quedarnos callados. Yo también, dijo. No quiero hacer esto más grande, pero ellos ya lo han hecho. Respiré hondo. Sentía el pecho oprimido, pero a la vez muy lúcida, como cuando tomas una decisión sin vuelta atrás. No porque te guste, sino porque no te queda otra opción. ¿Cómo piensas publicarlo?, le pregunté. Hugo levantó la vista, mirándome directamente. Sin emociones. Solo hechos, con una cronología, fechas y pruebas. Al oírlo, sentí una mezcla de alivio y preocupación. Alivio porque no estaba actuando impulsivamente. Preocupación porque sabía que una vez que todo saliera a la luz, ya no podríamos controlar cómo lo percibirían los demás. Hugo se levantó. Fue a su despacho. Sacó el portátil y lo puso sobre la mesa. La luz de la pantalla iluminó su rostro, revelando una concentración que hacía tiempo que no veía. Me senté frente a él, en silencio, viéndolo abrir una carpeta y sacar un archivo de la cámara de seguridad de casa. La grabación de aquella tarde. Desde que sonó el timbre hasta que la maleta fue pateada. Todo estaba ahí, sin que faltara un solo fotograma. Lo guardé ese mismo día, dijo. Desde que vi a mi madre entrar arrastrando la maleta. Me sorprendió. ¿Ya lo habías pensado?, Hugo negó con la cabeza. No lo había pensado. Simplemente tuve un mal presentimiento y lo guardé. Esa confesión me dejó en silencio un momento, porque me di cuenta de que las señales ya estaban ahí desde antes. Solo que yo no las había visto. O no había querido verlas. Empezó a teclear, cada letra lenta pero segura. Yo leía cada línea que aparecía en la pantalla. El fecha, mi madre y mi hermana vinieron a casa sin avisar, exigiendo que les cediéramos nuestro dormitorio principal. Les ofrecimos otra habitación, pero no aceptaron. Durante la discusión, mi madre empujó a mi mujer mientras intentaba meter una maleta en la habitación. Este es el vídeo que graba toda la secuencia de los hechos. No había ni una palabra de ataque, ni una emoción. Solo hechos. Pero esa objetividad le daba una fuerza inmensa. Lo miré. ¿No tienes miedo de que te llamen desagradecido? Hugo detuvo sus dedos y me miró. Tengo miedo. Pero tengo más miedo de que te culpen injustamente a ti. Esa frase me hizo un nudo en la garganta. Aparté la vista. No por debilidad, sino porque no quería que viera mis ojos enrojecidos. Hugo continuó, perfeccionando el texto, revisando cada palabra, cada punto, asegurándose de que no hubiera nada que pudiera malinterpretarse.
Luego, se detuvo con el cursor sobre el botón de publicar. No hizo clic de inmediato, solo se quedó mirándolo un buen rato. Léelo por última vez, dijo, empujando el portátil hacia mí. Leí cada línea lentamente, sin añadir ni quitar nada. Exactamente lo que había pasado. Levanté la vista y asentí. Públicalo. Hugo no dijo nada. Solo hizo un clic muy suave. Pero yo sabía que ese clic no tenía nada de ligero. Después de publicarlo, no se quedó a mirar. Simplemente cerró el portátil y se quedó quieto, como si esperara algo. Y ese algo llegó muy rápido. Apenas 10 minutos después, los teléfonos empezaron a vibrar sin parar. Notificaciones, comentarios, compartidos. Cogí el mío, con el corazón acelerado. La gente que nos había criticado antes empezó a volver. Ah, ¿entonces fue un malentendido? Viendo el vídeo, la cosa cambia mucho. Esa madre se ha pasado un poco. Alguien incluso escribió. Si fuera yo, tampoco lo habría aguantado. Pero no todos cambiaron de opinión. Aún había gente que decía, sigue siendo tu madre, ¿por qué grabarla? Hacerle eso a la familia está mal. Leí un rato y luego lo dejé. No todo el mundo lo va a entender, dije. Ya asintió él. No necesito que todo el mundo lo entienda. Solo que se sepa la verdad. Justo en ese momento, su teléfono sonó. En la pantalla ponía mamá. Hugo miró, sin evitarlo. Contestó. Dígame. La voz al otro lado ya no era aguda ni furiosa, sino muy fría. ¿Lo has publicado? Sí, respondió Hugo. ¿De verdad quieres llegar a esto? Hugo guardó silencio un segundo y luego dijo. No es que quiera, mamá. Es que he tenido que hacerlo. Al otro lado no dijeron nada más, solo un, de acuerdo. Y colgaron. Lo miré. Esto no me gusta. Hugo suspiró. A mí tampoco. Pero ya hemos llegado hasta aquí. No hay vuelta atrás. Asentí. Ya no sentía la confusión de antes. Solo una certeza muy clara. Habíamos cruzado a otro lado. Un lado donde teníamos que enfrentarnos a todo, sin esquivar, sin ocultar, sin aguantar. Esa noche tampoco dormimos. Pero esta vez no fue por miedo, sino por esperar. Esperar a ver qué traería el día siguiente. Y en el fondo de mi corazón, sabía que esta historia aún no había llegado a su punto más álgido. Creía que después de la publicación de Hugo, después de que la verdad dejara de estar oculta y todo estuviera claro a la vista de todos, la tormenta al menos amainaría un poco. No esperaba una calma total, pero sí lo suficiente para poder respirar, para recuperar un ritmo normal en nuestra propia casa. Pero a la mañana siguiente, en cuanto abrí los ojos, antes incluso de sentarme, el teléfono empezó a vibrar sin parar. Ya no eran notificaciones esporádicas como la noche anterior, sino un aluvión incesante, como un río embravecido que, si me descuidaba, me arrastraría. Cogí el teléfono, miré la pantalla y comprendí al instante que las cosas no solo no se habían calmado, sino que se habían extendido aún más. La publicación de Hugo había sido compartida por todas partes. Algunos la copiaban tal cual, otros cortaban el vídeo en fragmentos, otros añadían sus propios comentarios, otros reconstruían la historia desde su perspectiva. Y cada vez que eso ocurría, la verdad se distorsionaba un poco más. Pasé a otro artículo. El titular había cambiado. Hijo graba a su madre para justificar su comportamiento desagradecido. Con solo cambiar el ángulo, todo se invertía de repente. El vídeo que Hugo había publicado, en lugar de ser visto como una prueba, era ahora calificado de montaje, de una grabación intencionada para tener una coartada. Y gente que nunca nos había conocido, que nunca había puesto un pie en nuestra casa, se convertía en juez con una confianza pasmosa. Dejé el teléfono. Sentí la cabeza pesada. Ya no era rabia, sino cansancio, un agotamiento muy profundo, como si no importara cuántas veces lo explicaras, nunca podrías controlar cómo lo entenderían los demás. Hugo ya estaba despierto, sentado en el borde de la cama, mirándome. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Le pasé el teléfono, sin decir nada. Lo leyó. Su expresión no cambió mucho, pero vi cómo apretaba la mandíbula. Me lo imaginaba, dijo. Cuanto más hablemos, más argumentos tendrán para seguir hablando. Me senté, apoyando la espalda en el cabecero y mirando al techo. Entonces, ¿ha servido de algo lo que hemos hecho? La pregunta no era un reproche. Era sincera. Porque empezaba a sentirme perdida, sin saber dónde estaba el final, sin saber qué era lo correcto.
Hugo guardó silencio un momento y luego dijo, ha servido para no engañarnos a nosotros mismos. Sabemos que no hemos hecho mal. ¿Lo que piensen los demás? No podemos controlarlo. Me giré para mirarle. Esta vez no rebatí, ni pregunté más. Porque entendí que él se aferraba a algo muy firme, y que si yo flaqueaba, nos caeríamos los dos. La mañana transcurrió pesadamente. No encendimos la televisión, no abrimos más las redes sociales. Intentamos hacer cosas normales. Desayunar, limpiar, prepararnos para ir a trabajar, pero en cada pequeño gesto, sentía una tensión latente, como una cuerda a punto de romperse. Casi al mediodía, estando en la oficina, mi teléfono volvió a sonar. Era el número de una compañera de confianza. Contesté. Oye, ¿estás bien?, dijo en voz baja. En la oficina están hablando de ti. Me quedé helada. ¿Hablando de qué? No todo el mundo sabe que eres tú. Pero algunos te han reconocido y el rumor se ha extendido. Unos dicen que eres una fiera. Otros que les das pena. El caso es que el ambiente está enrarecido. Guardé silencio. La sensación familiar volvió. Pero esta vez se había expandido a otro ámbito. Ya no era solo la familia. Era el trabajo. Las relaciones que yo creía que estaban separadas. Vale, gracias por decírmelo. Dije y colgué. Me senté frente a la pantalla del ordenador, mirando los números, las letras. Pero mi mente no podía concentrarse, porque en mi cabeza no había trabajo, sino una pregunta. Si esto continúa, ¿cuántas cosas me quedarán? Por la tarde, Hugo me envió un mensaje. Vuelvo pronto. Solo 2 palabras, pero entendí que algo pasaba. Cuando llegué a casa, ya estaba sentado en el salón. El portátil estaba abierto. En la pantalla había una página web, no una red social, sino un pequeño portal de noticias. Me acerqué, con el corazón acelerado. El titular era claro. Conflicto en una joven familia. Hijo publica un vídeo de una discusión con su madre y desata la polémica. Me quedé paralizada. Ya no era una publicación personal, ni un grupo reducido. Se había convertido en noticia. Aunque fuera en un medio pequeño, era suficiente para que se extendiera mucho más. No lo he enviado yo, dijo Hugo antes de que pudiera preguntar. Alguien lo ha cogido. Y ha escrito sobre ello. Me senté. Sentía que todo se nos escapaba de las manos. ¿Y ahora qué hacemos?, pregunté. Hugo miró la pantalla un momento y luego la apagó. No hacer nada más. Cuanto más hagamos, más grande se hará. Lo miré. Pero si nos callamos, pensarán que tenemos la culpa. Hugo se giró. Cariño. A estas alturas, ¿todavía crees que podemos cambiar lo que piensan los demás? No respondí, porque sabía que no podíamos. Lo único que podemos conservar es nuestra vida, continuó. No dejemos que nos arrastre más lejos. Esa frase me hizo detenerme. No porque me convenciera del todo, sino porque me di cuenta de que si seguíamos corriendo para explicarnos, para demostrar nuestra inocencia, dejaríamos de vivir nuestra vida para vivir según la opinión de los demás. Justo en ese momento, el timbre volvió a sonar. No con insistencia, pero de forma muy clara. Hugo y yo nos miramos. Nadie dijo nada. Pero en nuestras miradas había algo en común. Agotamiento. Hugo se levantó y fue a abrir. Yo me quedé detrás. Quien estaba fuera no era Pilar, ni Valeria, sino el padre de Hugo. Me quedé helada. Estaba allí, con las manos vacías, sin traer nada. Su rostro no mostraba enfado ni tensión, pero sí una gran seriedad. Dejadme pasar, dijo con voz grave. Hugo se hizo a un lado. Claro, papá. Mi suegro entró, echó un vistazo alrededor y se sentó en el sofá, con las manos sobre las rodillas. Una postura muy familiar, la misma que adoptaba cada vez que había un problema grave en la familia. Nadie habló primero. Hubo un largo silencio. Y luego miró a Hugo. Te hago una pregunta. A estas alturas, ¿qué es lo que todavía quieres conservar? La pregunta no era alta, pero era muy profunda. Hugo se quedó quieto. Yo tampoco me atreví a hablar, porque sabía que la respuesta a esa pregunta decidiría todo lo que vendría después. Me quedé de pie detrás de Hugo, observando a su padre sentado allí, con esa calma habitual, pero con una mirada completamente diferente. Ya no era la serenidad de un hombre mayor con experiencia, sino la de alguien que ha reflexionado profundamente, como si hubiera pensado mucho antes de venir. Y la pregunta que acababa de hacer no era retórica,
sino una que nos obligaba a mirar de frente lo más importante en ese momento. No quién tenía razón, no quién ganaba, sino qué queríamos conservar de verdad después de todo lo que había pasado. Hugo no respondió de inmediato. Se quedó quieto, con los brazos caídos a los costados, los hombros ya no tensos como cuando se enfrentaba a su madre o a su hermana, sino caídos, como si frente a su padre no solo fuera un marido protegiendo a su mujer, sino también un hijo forzado a elegir cómo madurar. Su padre lo miró durante un largo rato antes de continuar, con una voz que no era alta, pero sí clara en cada palabra. ¿Conservas las apariencias o conservas tu familia? La pregunta no ofrecía dos opciones simples, sino dos caminos completamente distintos. Por un lado, lo que los demás veían. Por otro, lo que realmente existía por dentro. Y entendí que si respondía mal, no solo perderíamos una cosa, sino quizás todo. Hugo respiró hondo. Se acercó y se sentó frente a su padre. Su postura ya no era defensiva, sino de confrontación directa. No quiero perder ninguna de las dos, dijo lentamente, sin evasivas. Pero si tengo que elegir, conservo mi familia. Esa respuesta hizo que mi corazón latiera con fuerza. No por la sorpresa, sino porque sabía que para decir eso, había tenido que aceptar muchas cosas que vendrían después. Su padre asintió levemente. No lo elogió ni lo criticó, solo lo miró. ¿Quién es tu familia?, preguntó. Esta vez su voz era más profunda, como si quisiera llegar al fondo de la respuesta. Hugo no dudó. Mi mujer. Y lo que hemos construido juntos. Hizo una pausa. Y también sois vosotros. Mis padres. Si respetáis lo nuestro. La última parte la dijo más despacio, como si midiera cada palabra. Porque sabía que ese era el punto clave. El aire en la habitación se volvió denso. Yo seguía allí de pie, sintiendo cada latido de mi corazón. No por miedo, sino porque entendí que esta conversación ya no era un asunto privado de la pareja, sino una frontera entre dos generaciones. Entre la vieja mentalidad y la nueva forma de vivir. Su padre se reclinó en el sofá. Miró al techo por un segundo. Y luego volvió a bajar la vista. Tu madre no puede aceptar eso, dijo. No era un reproche, sino una constatación. Lo sé, respondió Hugo. Pero si cedo, no tendremos nuestro propio lugar en nuestra propia casa. Esa frase me hizo un nudo en la garganta. Porque era exactamente lo que yo había pensado, pero no había sido capaz de expresar tan bien como él. Su padre guardó silencio un momento, y luego se giró para mirarme a mí. Por primera vez desde que había entrado, me miró directamente, sin hostilidad ni favoritismo, solo con una evaluación muy franca. ¿Y tú qué piensas?, me preguntó. Me quedé un poco sorprendida, pero respondí. Yo solo quiero vivir una vida normal en mi casa. Sin peleas, sin competencias, pero también sin que me echen de mi propio espacio. Dije cada palabra lentamente, con claridad, porque sabía que no era momento para andarse con rodeos. Su padre asintió levemente y luego suspiró. No os equivocáis, dijo. Esa frase me sorprendió, pero no había terminado. Pero la forma en que lo estáis haciendo llevará las cosas demasiado lejos. Lo entendí. No nos negaba la razón, pero lo estaba viendo desde una perspectiva más amplia, donde las consecuencias iban más allá del bien y del mal. Hugo miró a su padre. Entonces, ¿qué quieres que haga?, preguntó. Esta vez su voz ya no era dura, sino que denotaba cierto cansancio. Su padre no respondió de inmediato. Apoyó las manos en las rodillas y miró fijamente a Hugo. No te digo que te disculpes si no crees que te has equivocado, dijo. Pero quiero que pienses si estás resolviendo el problema o lo estás haciendo más grande. Esa frase me impactó, porque tocaba exactamente lo que me había preocupado desde el principio, pero no me había atrevido a admitir. Hugo guardó silencio durante mucho tiempo. Vi claramente que estaba pensando, no rebatiendo como antes, sino considerando de verdad. Finalmente, dijo, si no hablo, nos hundirán bajo la culpa de otros. Miró a su padre. No quiero ganar. Pero tampoco quiero que me conviertan en el malo. Lo entiendo, asintió su padre. Pero tienes que aceptar una cosa. Aunque tengas razón, habrá gente que no te crea. Y lo que puedes perder no es tu reputación, sino tus relaciones. Esa frase cayó lenta pero pesadamente. Miré a Hugo. Vi que no apartaba la mirada de su padre. Lo acepto, dijo. No rápido, no con fuerza, pero con certeza. Porque si para mantener una relación tengo que sacrificar el respeto, entonces ya no es una relación de verdad,
Esa frase me dejó claro que había superado el punto de la duda. Su padre no dijo nada más durante unos segundos. Luego se levantó y caminó lentamente hacia la puerta. Pero antes de abrir, se detuvo, de espaldas a nosotros. Tu madre no se detendrá fácilmente, dijo. Prepárate. Sí, asintió Hugo. Nada más. La puerta se abrió y se cerró. Suave pero definitiva. La habitación volvió a quedar en silencio. Pero ya no era como antes. Me senté, sintiéndome como si acabara de pasar por un acochueso sin gritos ni enfrentamientos, pero más agotadora que cualquier discusión anterior. Hugo se sentó a mi lado. Esta vez no dijo nada de inmediato. Solo se quedó mirando al suelo. Un rato después, habló. ¿Te das cuenta? Ni siquiera mi padre se pone completamente de nuestro lado. Negué con la cabeza. No es eso, dije. Se mantiene en medio. Pero lo entiende. Hugo suspiró. Sí. Pero mi madre no. Guardamos silencio un momento y luego pregunté, ¿te arrepientes? Había guardado esa pregunta desde la noche anterior. Hugo no me miró de inmediato. Pensó, y luego negó con la cabeza. No respondió. Estoy cansado, pero no me arrepiento. Asentí. Sentí una mezcla de ligereza y pesadez. Ligereza porque seguíamos en la misma dirección. Pesadez porque el camino por delante no era fácil. Esa tarde, el teléfono seguía recibiendo notificaciones, mensajes, pero ya no los abría. No por desinterés, sino porque entendí que hay cosas que cuanto más las miras, más te enredan, y hay que dejarlas pasar. No por rendirse, sino para guardar fuerzas para lo que es más importante. Pero por la noche, mientras preparaba la cena, el teléfono de Hugo volvió a sonar. Miró y me lo pasó. Mira. Lo cogí. En la pantalla había un mensaje de texto de un pariente. Era breve, solo una frase. Tu madre está en el hospital. Sentí que el corazón me daba un vuelco. Me giré para mirar a Hugo. Estaba allí, sin decir nada. Pero su mirada había cambiado. Ya no era la firmeza de la mañana, sino una preocupación muy clara. Y entendí que, pasara lo que pasara, por mucho conflicto que hubiera, ella seguía siendo su madre. El ambiente en casa cambió de repente. De la tensión pasó a una urgencia silenciosa. Nadie habló mucho. Pero ambos sabíamos que el siguiente paso ya no sería una elección entre lo correcto y lo incorrecto. Me quedé en la cocina, con el cucharón todavía en la mano y la sopa recién apagada aún humeando. Pero con la mente completamente en blanco tras leer aquel breve mensaje. Hay noticias que, aunque sean solo unas pocas palabras, son suficientes para cambiar todas tus emociones. No por la sorpresa, sino porque tocan un punto que no puedes evitar. Y entendí que, a partir de ese momento, todo dejaría de ser una simple historia de razón y sin razón entre familiares. Hugo no hizo más preguntas ni intentó verificar la información. Simplemente se quedó quieto unos segundos, y luego fue directo a la habitación a por su chaqueta. Sus movimientos eran rápidos pero no desesperados, como los de alguien acostumbrado a manejar situaciones inesperadas. Pero esa misma calma me dejó ver la gran tensión que sentía por dentro. Voy al hospital, dijo sin mirarme, sin preguntarme si yo iba con él. Pero yo lo entendí. Dejé el cucharón, apagué del todo el fuego, me sequé las manos y salí. Voy contigo, dije. Hugo se detuvo un segundo, se giró y me miró con cierta vacilación. No porque no quisiera que fuera, sino porque sabía que si yo aparecía allí, todo podría complicarse aún más. ¿Estás segura?, preguntó. Asentí. Al fin y al cabo, es mi suegra. Mi respuesta no era por obligación, sino porque sabía que si hoy no iba, la distancia entre su familia y yo se haría aún mayor. Y hay distancias que, una vez que son demasiado grandes, ya no se pueden acortar. Fuimos en silencio. El coche pasaba por calles conocidas que me parecían extrañas. En mi cabeza no había imágenes de la ciudad, sino preguntas sin respuesta clara. ¿Por qué estaba mi suegra en el hospital? ¿Era una enfermedad real o una reacción a todo lo que había pasado? Y lo más importante, cuando llegáramos, ¿a qué nos enfrentaríamos? Al llegar al hospital, el ambiente característico, con su olor a desinfectante y sus luces blancas, hacía que todo pareciera más frío. Hugo caminó rápido, preguntó en recepción y me guió escaleras arriba. Cada uno de sus pasos era firme pero pesado. Como si cada uno llevara una parte de la responsabilidad de la que no podía escapar. Cuando llegamos a la habitación, la puerta estaba entornada.
Dentro ya había gente. Vi a Valeria sentada en una silla, con los ojos rojos pero sin llorar. El tío de Hugo estaba de pie junto a la ventana, y su padre estaba sentado al lado de la cama, con la espalda ligeramente encorvada y la mano apoyada en el borde, como si sostuviera algo. Pilar estaba en la cama, con los ojos cerrados y una vía en la mano. Su rostro estaba más pálido de lo normal, pero no parecía estar en estado crítico. Me di cuenta de que mi preocupación inicial no era del todo acertada, pero tampoco podía tomarse a la ligera. Hugo entró. Hugo, dijo su padre. Levantó la vista sin reproche ni preguntas, solo asintió levemente. ¿Has venido? Su voz era grave y cansada. Valeria se giró. Su mirada hacia Hugo era difícil de descifrar. Ya no era tan dura como antes, pero tampoco era suave. Era como si estuviera esperando algo. Mamá ingresó esta tarde, dijo. El médico dice que es una bajada de tensión por estrés. Esa frase, aunque no lo mencionaba directamente, dejaba muy claro a qué se atribuía la causa. Hugo no reaccionó de inmediato. Se acercó a la cama, miró a su madre durante un largo rato y luego preguntó en voz baja. ¿Se ha despertado? Su padre negó con la cabeza. No, acaba de quedarse dormida. El ambiente en la habitación se volvió pesado. Nadie dijo nada más. Solo se oía el goteo constante del suero. Y en ese silencio, sentí claramente un cambio dentro de mí. Ya no era el enfrentamiento de los días anteriores, sino una sensación difícil de describir. Entre la responsabilidad, el afecto y todo lo que había sucedido y no podía ignorarse. Valeria se levantó y me miró. ¿Tú también has venido? Su voz ya no era sarcástica, pero tampoco amistosa. Era simplemente distante. Asentí. Sí. No dije más. Sabía que cualquier palabra en ese momento podría ser malinterpretada. El tío de Hugo habló. Ya que estamos todos, sentaos. Su voz no era dura, pero tenía un tono de querer mantener el orden. Hugo cogió una silla y se sentó al lado de su padre. Yo me quedé de pie detrás. No porque no hubiera sitio, sino porque sentí que no debía sentarme en ese momento. Un rato después, Pilar se movió ligeramente. Abrió los ojos. Miró a su alrededor y su vista se detuvo en Hugo. Su mirada ya no era afilada, sino cansada y con algo muy profundo. «Has venido», dijo con voz débil. Sí, asintió Hugo. Nada más. Ella lo miró a él y luego a mí. Su mirada se detuvo en mí un segundo, y luego se apartó. «¿Estás contento después de todo el lío que has montado?», dijo. No en voz alta, pero lo suficientemente claro. Esa frase fue como un pequeño alfiler. No dolió al instante, pero caló hondo. Hugo no reaccionó. Solo dijo, «Descansa, mamá, no hables mucho». Ella sonrió levemente. Una sonrisa sin alegría. «¿Ahora te preocupas por mí?». La tensión volvió. Miré a Hugo. Vi que no respondía. Solo se quedó allí, con las manos en las rodillas, apretándolas ligeramente. «Descansa», dijo su padre. Su voz era más firme. «El médico ha dicho que no te alteres». Pilar cerró los ojos, no dijo nada más, pero yo sabía que aquello no había terminado, solo se había calmado temporalmente. Un rato después, entró un médico a revisarla. Dijo que su estado no era grave, que solo necesitaba descansar y evitar el estrés. Y cuando el médico dijo la palabra estrés, vi claramente cómo cambiaba la mirada de todos en la habitación. Después de que el médico se fuera, el tío de Hugo dijo, «Esto no puede seguir así». Miró a Hugo. «¿Cómo piensas solucionarlo?». Hugo levantó la vista. Miró a cada uno de ellos y luego dijo, «No voy a cambiar mi decisión». La respuesta fue muy clara. Sin rodeos, sin evasivas. Valeria se levantó de un salto. «¿Todavía puedes decir eso?». Su voz se elevó. «Mira a mamá». Hugo la miró y luego dijo, «La miro. Pero también miro todo lo que ha pasado». Esa frase dejó a Valeria sin palabras por un segundo. Se dio la vuelta. Su padre no dijo nada, solo suspiró. Yo, de pie, sentí claramente que aquello ya no era una discusión normal, sino un nudo que, si no se deshacía, se quedaría ahí por mucho tiempo. Y sabía que después de hoy, todo tomaría un nuevo rumbo. Ya no serían solo palabras, sino consecuencias. Me quedé en esa habitación de hospital, donde la luz blanca y fría se reflejaba en cada rostro, observando a cada persona y sintiendo con claridad que, a partir de ese momento, cada palabra dejaría de ser una simple palabra para convertirse en una línea divisoria. Y quien la cruzara,
Ya no podría volver a su posición anterior. Porque lo que había sucedido en los últimos días ya no era algo que pudiera resolverse con una disculpa o un asentimiento para salir del paso. Hugo seguía sentado junto a la cama, sin mirar el móvil, sin hablar, solo observando a su madre. Pero su mirada ya no era la de un hijo simplemente preocupado, sino la de alguien que se esforzaba por no ablandarse, porque un solo instante de debilidad haría que todo lo que había defendido se derrumbara. Pilar yacía quieta, con los ojos cerrados, pero sabía que no estaba completamente dormida. De vez en cuando, su mano se movía ligeramente, como alguien que intenta mantener la calma pero por dentro está inquieto. Y esa inquietud no era solo por su salud, sino porque las cosas habían ido más lejos de lo que ella esperaba. El padre de Hugo seguía allí, con la espalda algo encorvada y la mirada sombría. No miraba a nadie durante mucho tiempo. Solo de vez en cuando a Hugo y luego al suelo, como si estuviera sopesando muchas cosas sin querer decirlas todavía, porque entendía que una palabra equivocada en ese momento podría empeorarlo todo. Valeria estaba apoyada en la pared, con los brazos cruzados, ya sin el aire de debilidad de antes, sino con una tensión evidente, como si esperara la oportunidad para decir algo que llevaba tiempo guardando. Nadie dijo nada durante varios minutos. Y ese silencio hizo que el ambiente se volviera aún más pesado. Cada uno tenía sus propios pensamientos, pero nadie quería ser el primero en hablar, porque todos sabían que quien rompiera el silencio sería responsable de la dirección que tomaran las cosas a partir de entonces. Finalmente, fue su padre quien habló. Su voz era grave, no alta, pero lo suficiente para atraer todas las miradas. Hemos llegado a este punto. No podemos dejar que esto se alargue más. Miró a Hugo. Dilo de nuevo. Claramente. Delante de todos. ¿Qué es lo que quieres? Esa pregunta fue como un cerrojo que obligaba a Hugo a definirse, no solo ante mí, no solo en privado, sino ante todos, sin posibilidad de marcha atrás. Hugo levantó la vista, miró a su padre, luego a su madre, a Valeria, y finalmente, miró al frente. Su voz no era alta, pero fue clara. No he cambiado de opinión, dijo. No cedo la habitación y no voy a borrar la publicación. La respuesta cayó de forma concisa, sin largas explicaciones, pero fue suficiente para cambiar el ambiente de la habitación al instante. Valeria soltó una risa corta, no de alegría, sino de incredulidad. ¿Todavía puedes decir eso?, dijo con un tono amargo. Ves a mamá ahí tumbada y sigues pensando que tienes razón. Hugo no apartó la vista. Miró directamente a Valeria. No niego que mamá esté mal por esto, dijo. Pero eso no significa que yo me equivoque. Valeria dio un paso adelante. Entonces, ¿quién se equivoca? ¿Me equivoco yo? Su voz se elevó. He venido a casa de mi hermano. ¿Dónde está mi error? Miré a Valeria. Esta vez no me escondí, porque sabía que si seguía en silencio, la conversación volvería a desviarse hacia el mismo punto de siempre. No te equivocas al venir a casa, dije, manteniendo la calma. Pero te equivocas al exigir lo que no es tuyo. Valeria se giró bruscamente hacia mí, con una mirada afilada. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Soy la hermana de Hugo. ¿No tengo derecho a estar en esa casa? La miré fijamente, sin retroceder. Tienes derecho a estar, pero no a decidir por nosotros, dije, articulando cada palabra. Esa habitación es nuestra, no tuya. La tensión aumentó al instante. Pilar abrió los ojos y nos miró. Su mirada ya no era cansada, sino que había recuperado su agudeza habitual. Sigues con ese tono, dijo con voz débil pero clara. ¿No sabes ceder? Me giré hacia ella. Ya no temblaba como antes. Ya he cedido mucho, mamá, dije. Pero hay cosas que no se pueden ceder. Porque si las cedo, dejaría de ser parte de esta familia. Esa frase dejó a Pilar en silencio por un segundo. Luego se giró hacia Hugo. ¿Has oído?, dijo. Eso es lo que dice tu mujer. Hugo no me miró a mí, ni a su madre. Respiró hondo y luego dijo. Lo he oído. Su voz era grave. Y estoy de acuerdo. Una frase corta, pero que marcó claramente de qué lado estaba. Su padre suspiró y se frotó la frente. Con esto estáis quemando todos los puentes, dijo. No era un reproche, sino una constatación. Lo sé, asintió Hugo. Pero si seguimos retrocediendo, no habrá un final. El tío de Hugo intervino entonces. Su voz no era alta, pero tenía autoridad. Hugo, tienes que entender que en una familia no siempre se puede trazar una línea tan clara entre lo correcto y lo incorrecto, dijo.
A veces hay que aceptar perder un poco para mantener la armonía. Hugo miró a su tío. Si perder un poco sirviera para mantener la armonía, lo aceptaría, dijo. Pero esto no es un poco. Esa frase dejó al tío en silencio, porque él también entendía que esto ya no era un asunto menor. Pilar se giró. Su voz era más baja, pero aún se oía. He criado a un hijo para que un día me hable así. No era un reproche a gritos, sino una queja suave pero profunda, de las que son difíciles de ignorar. Hugo bajó la cabeza un segundo y luego dijo: No niego todo lo que has hecho por mí, mamá dijo. Pero también espero que respetes mi vida. Ella no respondió. Solo cerró los ojos. No sé si por cansancio o porque no quería hablar más. Observé la escena y, por primera vez, me di cuenta de que no todos en esa habitación intentaban ganar. Cada uno estaba intentando aferrarse a lo que consideraba más importante. Y como cada uno se aferraba a algo diferente, era imposible que se encontraran en un punto común. Nadie dijo nada más. El ambiente se fue calmando. Pero no era paz, sino la calma que precede a una nueva fase, porque sabía que después de esta conversación ya no habría más palabras de ida y vuelta como antes, sino acciones y decisiones concretas. Miré a Hugo. Seguía allí sentado, en silencio, pero su mirada ya no vacilaba, y entendí que, pasara lo que pasara, no volvería a su antigua elección. Permanecí en la habitación del hospital un rato más. Nadie añadió nada. El ambiente ya no era tan tenso, pero tampoco ligero. Era como después de una gran tormenta, cuando la tierra sigue húmeda y pesada. Nada se ha derrumbado, pero tampoco se puede llamar paz. En ese silencio, me di cuenta de algo muy claro. Hay relaciones que, una vez que alcanzan un límite, nunca pueden volver a su estado original, por mucho que se intente. Hugo fue el primero en levantarse. Miró a su padre, luego a su madre, con una voz que no era alta pero sí firme. Me voy, dijo. Que descanses, mamá. La frase no era fría, pero ya no tenía la cercanía de antes. Era como si mantuviera una distancia justa para no herir más, pero también para no ser arrastrado de nuevo. Su padre asintió levemente, sin retenerlo ni preguntar más, solo con un breve: Sí, vete. Pilar no abrió los ojos ni respondió. Pero vi cómo su mano se apretaba ligeramente, un gesto mínimo que revelaba que no estaba tan tranquila como aparentaba. Incliné la cabeza a modo de despedida. Adiós, papá. Adiós, mamá. Mi voz no tembló ni intentó sonar suave. Fue solo un saludo correcto antes de seguir a Hugo. Salimos de una habitación a la que, sabía, cuando volviera, ya nada sería como antes. Caminamos por el pasillo del hospital en silencio. El eco de nuestros zapatos sobre las baldosas era claro. Ni rápido ni lento. Como si ambos lleváramos muchos pensamientos en la cabeza pero ninguno quisiera verbalizarlos todavía. Al llegar al aparcamiento, Hugo se detuvo y se apoyó en la puerta del coche, soltando un largo suspiro. No de cansancio físico, sino de alivio. Me puse frente a él. Por primera vez en muchos días, vi el agotamiento en su rostro, no un cansancio físico, sino el de haber estado en tensión durante demasiado tiempo. ¿Crees que hemos ido demasiado lejos?, preguntó. Su voz ya no sonaba tan segura como antes. Lo miré, sin responder de inmediato, porque la pregunta no era simplemente sobre lo correcto o incorrecto, sino sobre sentimientos, sobre sopesar lo que se había perdido y lo que quedaba. No empezamos nosotros a ir lejos, dije lentamente. Nos empujaron hasta aquí. Hugo guardó silencio y luego asintió levemente, como aceptándolo. Subimos al coche y volvimos a casa en un silencio total. Sin música, sin conversación, pero esta vez, el silencio no era pesado como antes, sino consciente. Como el de dos personas que acaban de pasar un hito importante y necesitan tiempo para ordenar sus ideas. Al llegar a casa, entré en el salón. Todo seguía igual. El sofá, la mesa, el armario. Pero la sensación era diferente. Ya no era un lugar de paz total, sino un lugar que había sido perturbado y que acabábamos de recuperar. Y entendí que, a partir de ahora, tendríamos que vivir en un nuevo estado, sin la despreocupación de antes. Hugo dejó las llaves sobre la mesa y se dejó caer en el sofá, reclinándose y cerrando los ojos. Lo observé. Fui a la cocina. Serví 2 vasos de agua y se lo llevé, dejando uno frente a él. Bébele día. Abrió los ojos, me miró, cogió el vaso y bebió un sorbo.
Luego lo dejó, pero mantuvo la mano sobre él. ¿Estás enfadada conmigo?, preguntó. Me sorprendió un poco. ¿Enfadada por qué? Por haberte metido en esto. Negué con la cabeza. No se trata de meterme o no meterme. Desde que entré en esta casa, ya era parte de ella. No era un reproche. Era la verdad. Hugo me miró. Su expresión se suavizó un poco. Solo me preocupa que estés cansada, dijo. Sonreí levemente. Sí. Lo estoy, respondí con sinceridad. Pero no por ti. Estoy cansada por cómo han sucedido las cosas. Hugo asintió. No dijo más, pero vi que lo entendía. Nos quedamos allí sentados un buen rato, sin mirar el móvil, sin mencionar las redes sociales, como si ambos hubiéramos acordado tácitamente que, al menos por un tiempo, necesitábamos aislarnos del ruido exterior para conservar un poco de calma. Por la noche, mientras ordenaba la cocina, mi teléfono volvió a sonar. Era el número de su padre. Miré a Hugo, y él me hizo un gesto para que contestara. Dígame, papá, dije. La voz de su padre era grave. Tu madre está bien. Mañana le dan el alta. Respiré aliviada. Me alegro. Hizo una pausa y luego continuó. Pero hay algo que quiero deciros para que os preparéis. Sentí un nudo en el estómago. ¿Sí? ¿Qué es? La familia está hablando de convocar una reunión familiar, dijo. Ya no para hablar en privado, sino delante de todos. Guardé silencio un segundo, entendiendo de inmediato lo que significaba. Una reunión así no era para preguntar, sino para juzgar. Hugo me miró y puse el altavoz. No os voy a obligar a seguir la opinión de nadie, continuó su padre. Pero llegados a este punto, es mejor aclararlo todo de una vez. Hugo habló. Sí, papá, lo entiendo. Su voz era tranquila. ¿Cuándo sería? Este fin de semana, respondió su padre. En casa del tío segundo. Al oírlo, sentí un peso en el pecho. No por miedo, sino porque sabía que sería un enfrentamiento difícil, donde no solo habría emociones, sino también opiniones y presiones de muchos lados. Después de colgar, miré a Hugo. ¿Qué piensas? No respondió de inmediato. Se quedó pensando un momento y luego dijo. Vamos. Una sola palabra, pero suficiente. Asentí. Sí, vamos. No hizo falta decir más. Porque sabía que si habíamos elegido enfrentarnos desde el principio, no había razón para detenernos ahora. Esa noche, tumbada junto a Hugo, no me dormí enseguida. Miré al techo, pensando en lo que estaba por venir. Ya no sentía la confusión de antes, ni el miedo de los primeros días, sino una preparación muy clara, como cuando sabes que vas a entrar en un debate importante, donde cada palabra cuenta, y entendí que la parte más difícil quizás aún no había llegado. Todavía recuerdo claramente aquella mañana, el día en que toda la familia de mi marido se reunió en casa de su tío. El ambiente no era ruidoso como en las fiestas o celebraciones familiares, sino extrañamente solemne. Como si todos supieran que no era un encuentro normal, sino una confrontación donde todo lo que se había reprimido durante días saldría a la luz, sin espacio para evasivas o rodeos. Hugo y yo llegamos, ni pronto ni tarde. Al entrar en el patio, ya había bastante gente. Tíos, primos. Todos estaban allí. Sus miradas hacia nosotros ya no eran naturales como antes, sino inquisitivas. Algunos saludaron con un gesto. Otros simplemente nos miraron y se dieron la vuelta. En ese momento, entendí perfectamente la sensación de ser el centro de una historia que todos han oído, pero que cada uno interpreta a su manera. Hugo caminaba a mi lado, con paso firme. No me cogió la mano como de costumbre, pero la distancia entre nosotros era lo suficientemente corta como para sentir su presencia. Y eso me tranquilizó, porque sabía que, pasara lo que pasara, no estaría sola. Su padre ya estaba sentado dentro, junto a una gran mesa. Su tío estaba enfrente. Alrededor, los mayores de la familia. Valeria y Pilar estaban sentadas a un lado, en silencio, sin mirarnos cuando entramos. Pero sentí que sabían que habíamos llegado. Hugo, siéntate aquí, dijo su tío. Su voz no era dura, pero sí seria. Hugo asintió. Me acercó una silla para que me sentara primero, y luego se sentó a mi lado. Ese pequeño gesto me dio un poco de fuerza en medio de esa atmósfera tensa. Nadie habló de temas triviales. No hubo las preguntas de cortesía habituales. Todos parecían esperar una señal para empezar. Finalmente, fue su tío quien rompió el silencio.
Supongo que todos sabéis lo que ha pasado estos días, dijo con voz lenta y clara. Pero no estoy seguro de que todos lo sepáis de la forma correcta. Miró a su alrededor y se detuvo en Hugo. Os hemos llamado hoy, no para reñiros, sino para oírlo claramente de vuestra propia boca. Sí, asintió Hugo, sin extenderse. El tío se giró hacia Pilar. Habla tú primero, Pilar. Pilar se enderezó, con las manos en el regazo. Su voz no era alta, pero tenía fuerza. Yo solo quería que mi hijo se preocupara por su hermana, dijo. Acaba de divorciarse, no tiene a nadie. ¿Qué hay de malo en que venga a vivir con su hermano? Miró hacia mí, pero mi nuera no lo aceptó, me contestó y montó un escándalo. No mencionó nada sobre exigir la habitación, ni detalles de la discusión. Solo una versión muy simplificada de la historia, contada de una manera que fácilmente inclinaba la balanza hacia un lado. No hablé de inmediato, porque sabía que interrumpir en ese momento solo enredaría más las cosas. El tío asintió levemente y se giró hacia Hugo. Habla tú. Hugo no se apresuró. Miró a su alrededor, y luego habló con calma. No niego que fuera correcto que Valeria viniera a quedarse, pero la forma no lo fue. Hizo una pausa. Quería el dormitorio principal, y mi madre la apoyó. El ambiente empezó a moverse ligeramente. Algunas personas se miraron entre sí. Hugo continuó. Le ofrecimos otra habitación, perfectamente equipada, pero no la aceptaron. Y durante la discusión, mi madre empujó a mi mujer mientras intentaba meter la maleta en la habitación. Esa frase hizo que algunos se detuvieran. La historia ya no era tan simple. Valeria intervino de inmediato. Eso no es verdad. Su voz se elevó. Yo solo dije que quería esa habitación. No que la exigiera. Hugo la miró. No la exigiste con palabras, pero sí con hechos. Entraste con la maleta sin importar lo que decíamos. Valeria intentó decir algo más. Pero el tío levantó la mano. Dejad que termine, dijo. Hugo asintió. Admito que pateé la maleta. Pero fue después de que mi madre empujara a mi mujer. Y eso no lo iba a tolerar. El silencio se apoderó de la sala. Ya no había susurros, sino una atención real. Porque ahora la historia tenía dos versiones completas. El tío miró a Pilar. ¿La empujaste?, preguntó. Ella no respondió de inmediato. No fue a propósito, dijo. Una respuesta que no lo negaba del todo, pero tampoco lo admitía por completo. La miré, ya no con la rabia de antes, sino dándome cuenta de que cada uno se aferraba a su propia parcela de razón. El tío suspiró. ¿Y lo de la publicación?, preguntó, y la tensión volvió. Hugo habló primero. Yo no publiqué primero. Pero cuando se me acusó falsamente, lo publiqué para aclararlo. El tío asintió. Pero al sacar los trapos sucios de la familia, ¿pensaste en las consecuencias? Hugo guardó silencio un segundo. Sí. Pero no tenía otra opción. Esa respuesta hizo que muchos en la sala lo miraran durante más tiempo. No con aprobación, pero tampoco con una fácil refutación. Fue entonces cuando su padre habló. No me pongo de parte de nadie, dijo. Pero creo que si desde el principio se hubiera hablado con claridad, no habríamos llegado a esto. Nadie se opuso. Porque era la verdad. Un rato después el tío dijo. Bueno, el asunto está más claro. Nadie tiene toda la razón. Ni nadie está completamente equivocado. Nos miró a Hugo y a mí. Pero vosotros sois los jóvenes. Vais a vivir juntos mucho tiempo. Tenéis que saber cuidar la relación. Luego se giró hacia Pilar. ¿Y tú, hermana? Los hijos crecen. No puedes imponerles las cosas como antes. El ambiente se suavizó un poco. No porque todos estuvieran de acuerdo, sino porque se había alcanzado una tregua temporal. Pilar no dijo nada más, se quedó quieta, con la mirada ya no tan dura, sino más sombría. Valeria también guardó silencio. Hugo se giró hacia mí. No dijo nada. Pero en su mirada había un mensaje claro. Habíamos superado la parte más difícil. La reunión terminó sin una disculpa explícita, sin un apretón de manos de reconciliación. Simplemente, la gente se levantó y cada uno se fue por su lado. Pero sabía que este silencio no era como los anteriores. No era una evasión, sino la aceptación de una parte de la verdad. De camino a casa, Hugo conducía y yo iba a su lado. Nadie dijo nada durante unos minutos, y luego él habló. No sé cómo serán las cosas a partir de ahora. Lo miré. Pero al menos lo hemos dejado claro. Sí, asintió él. Apoyé la cabeza en el asiento, mirando por la ventana. La gente seguía su vida como si nada.
La vida no se detenía por nuestra historia, y me di cuenta de que hay problemas que, aunque para nosotros son enormes, al final pasan. Lo que queda es cómo elegimos enfrentarlos. Me giré hacia Hugo. No necesito que todo el mundo lo entienda, dije. Solo que nos entendamos nosotros. Hugo me miró. Esta vez, me cogió la mano. Yo también. El coche siguió su camino, ni rápido ni lento. Como nuestra vida a partir de ahora, que ya no sería tan plácida, pero tampoco tan confusa. Sería más clara, más firme. Y supe que, aunque se pierden algunas cosas, también se conservan otras. Y a veces, lo más importante no es conservarlo todo, sino conservar exactamente lo que hay que conservar. Hay historias que, al terminar, no dejan un recuerdo de cada detalle o cada palabra, sino una sensación muy clara en el corazón. Esta historia es así. No se trata de quién ganó o quién perdió, de si la nuera tenía razón o la suegra se equivocaba. Se trata de lo que cada persona eligió conservar, y lo que estuvo dispuesta a sacrificar. En la vida familiar, hay una verdad muy antigua que nunca pasa de moda. Los lazos afectivos no perduran por sí solos. Necesitan ser mantenidos con respeto, no con un sacrificio ciego ni con una imposición en nombre del amor. Los padres tienen el mérito de dar la vida y criar a sus hijos, eso nadie lo niega. Pero cuando los hijos crecen y forman su propia familia, ese amor debe aprender a dar un paso atrás. No para abandonar, sino para saber detenerse a tiempo y dejar que sus hijos vivan su propia vida. Y para los hijos, el deber filial no es aguantar hasta el punto de perderse a sí mismos, ni callar mientras se cruzan todos los límites. El deber es mantener el respeto y la gratitud, pero también saber mantenerse firme cuando lo correcto necesita ser defendido. Porque si una persona no puede proteger su propio hogar, ¿cómo puede cumplir plenamente su deber con los demás? Esta historia no tiene un final perfecto. No hay una escena de abrazos y lágrimas donde todos los malentendidos se desvanecen. Pero tiene algo muy real. Cada persona ha visto claramente sus propios límites. Y cuando esos límites se verbalizan, aunque duela, aunque sea difícil, al menos son la verdad. La vida no siempre es un camino de rosas. Y la familia, menos aún. Habrá roces. Habrá malentendidos. Habrá momentos en los que parezca imposible volver a mirarse a la cara. Pero lo importante no es evitar esos conflictos, sino cómo elegimos enfrentarlos cuando estamos en esa encrucijada. ¿Elegimos el silencio para mantener una paz superficial? ¿O elegimos hablar para ser fieles a nosotros mismos por dentro? Ninguna opción es fácil. Solo existe la opción de la que no nos arrepintamos después. Y quizás, lo más valioso después de todo no es obtener el reconocimiento de los demás, sino volver a casa y, al mirar a la persona que está a tu lado, seguir teniendo la confianza suficiente para tomarle la mano, porque, al final, entre todas las relaciones de la vida, la persona que se queda a tu lado cada día es la que más debemos cuidar.